Eh, lo primero que le quiero decir formalmente, es la primera vez que organizo un Zoom, entonces entré un rato antes, quizás se corta. Si se corta, por favor, esperen 5 minutos exactos desde que empezamos y vuelvan a conectarse, porque la cagada que me mandé es que entré unos 10 minutos antes probando, porque me agarró una paranoia de que no funcionaba, como era la primera vez. Así que disculpen por, por eso. Pero la dinámica que pensamos con Agustín es la siguiente. Vamos a hablar 10, 15 minutos cada uno en torno al eje que planteamos, Kafka, la Iseca y el realismo, diálogo entre los autores, y la idea es que se arme debate y que después podamos abrir a preguntas y debatir hasta que lo que quieran, digamos. Va a empezar Agustín, 15 minutos, y una vez que termine Agus, sigo yo, y ahí abrimos a preguntas. Está el chat también, si quieren mandar alguna pregunta por ahí, porque no se quieren olvidar o porque demás. Si está hablando Agustín, yo voy tomando nota y ahí empezamos. ¿Les parece? Entonces, si están de acuerdo, les doy la palabra a Agustín para que empiece la charla. Bárbaro, muchas gracias, Diego. ¿Se escucha bien? Por las dudas pregunto antes, así. ¿Se escucha? Te escucha, yo te escucho, bárbaro. Perfecto, bárbaro. Bueno, presentar a Alberto Laiseca en 15 minutos es desafiante, pero bueno, por lo pronto el abordarlo desde el eje del realismo es interesante porque justamente creo que es una de las grandes tensiones que la aparición de Alberto Laiseca en la literatura argentina vino a representar, especialmente porque la obra de Laiseca surge en un periodo, por lo menos en la visibilidad de la literatura argentina, surge en un periodo que es justamente el de la postdictadura, cuando comienza a discutirse la productividad del realismo para representar la cuestión del terror político. Venimos de una época de la década del 70 y comienzos de los 80, en la cual la pugna principal era la cuestión del realismo comprometido y militante frente a la posibilidad de representar la coyuntura política desde una perspectiva alegórica. Creo que gran parte de esta disolución del realismo que se plantea entre los años 70 y 80 justamente fue la representada por Saer, por Martini, por Piglia, posteriormente por Marcelo Cohen, y creo que justamente esta posibilidad de problematizar la cuestión de qué significa representar el trauma de la experiencia política en la literatura es donde precisamente la ISECA viene a llenar un espacio inclasificable. Yo creo que cuando apareció la ISECA, que si bien publicó un par de cosas en los 70, en realidad es una figura principalmente vinculada a los años 80, a la postdictadura, creo que cuando aparece la ISECA por primera vez, la gran vinculación que se establece en ese momento es con la emergencia de algunas poéticas, como es la de César Aira, o la de Daniel Goebel, o la de Copy, o la reivindicación de Copy más bien en ese momento, y creo que esa imagen es la que en todo caso construyó la crítica, la idea de un autor vinculado a otras formas de experimentación formal y a otras formas de parodia e incluso de exotismo oriental que en ese momento eran inclasificables, porque de algún modo venían eh, se podría decir, a demostrar la imposibilidad del realismo como único método para dar cuenta del terror político. Creo que con el tiempo, a medida que la ISECA fue ganando su propio sector de lectores más específicos, de alguna forma la actitud de culto lo fue alejando de esas series de autores que se fueron formulando en los años 80. Creo que se recuerda muy bien que a fines de los años 80, en general, leer a la ISECA, por ejemplo, La hija de Keops, que es su gran novela exótica situada en el Antiguo Egipto, era leerla en sistema o en serie con La perla del emperador de Goebel o con una novela china de César Aira. Creo que esas vinculaciones con el tiempo han ido diluyéndose, hoy quizás resulta menos productivo hablar de Aira para hablar de la ISECA, pero
por lo menos en los años 80 y comienzos de los 90, eso era parte de un mismo fenómeno. En cierto sentido, creo que la ISECA viene a representar la reaparición de un valor en la literatura argentina, que es la del autor plebeyo, que en todo caso representó muy bien Roberto Arlt en los años 20 y 30, y que justamente fue muy reivindicado en este aspecto puntual, justamente en el ser un ícono, un emblema de cierta marginalidad literaria. Y justamente, bueno, Alberto Laiseca viene, creo que a representar esa renovación del valor del plebeyismo, del escribir desde afuera, del generar una imagen de genio extravagante desde la exterioridad de los códigos literarios. Y en general creo que esa lealtad que generó Alberto Laiseca en sus primeros grandes lectores, que fueron Fogwill, Ricardo Piglia, César Aira, es la de representar una exterioridad o una marginalidad al exceso de concentración y de hiperrepresentatividad que tenía la literatura argentina en ese momento. Laiseca es uno de los pocos grandes autores argentinos que escribe sin referentes argentinos, es decir, o prácticamente sin referentes argentinos. Es decir, situándose casi desde el comienzo en un plano de literatura universal. Eso es algo que solamente Borges había hecho antes, en un principio, pero en general el hecho de construirse por fuera de la tradición literaria argentina hace que también la manera en la que uno pueda expresar la cuestión del realismo en Laiseca, de alguna forma lo aleja de los antecedentes que existen en la concepción o en la configuración del término realismo. Por lo pronto, cuando Laiseca comenzó a publicar sus obras, sea tanto en esa parodia del policial que publica en el año 76, que se llama Su turno para morir, como en los cuentos de los años 80 de Matando enanos a garrotazos o sus novelas exóticas, en todo ese periodo él comenzó a definir lo que bautizó como realismo delirante. Eh, el gran debate crítico en general con respecto a la cuestión de esta terminología que empieza a emplear Laiseca era que en general se leía en esas dos palabras juntas, la idea de realismo y delirio, se leía una especie de paradoja, como una suerte de broma o una irreverencia, la idea de oponer al realismo entendido de esa manera lineal, completamente dirigista, hiperrepresentativa que había en el realismo comprometido de los años 60 y 70, oponerla a la idea del delirio como método derivado del surrealismo y de las experiencias de vanguardias. Es decir, la idea de hablar de un realismo delirante en ese momento sonaba a paradoja, sonaba a una irreverencia contra el predominio del realismo. Con el tiempo, a medida que la obra de Laiseca fue, se podría decir, perfeccionando su visibilidad y su circulación hasta el momento en que finalmente se publica su gran obra impublicable y gigantesca que es Los Sorias, cuando se fue cerrando ese sistema de pensamiento de Laiseca, creo que los lectores empezaron a notar que no había tal paradoja entre realismo y delirio, sino que más bien en Laiseca la idea es que el delirio es un método para representar lo real, y esa idea de esa concepción que él tiene de realismo no es la de la tradición clásica lukácsiana de un realismo crítico o social basada en la ilusión mimética de que la realidad es representable o que la experiencia es representable, sino la idea de una literatura que por medio de la exageración, por medio de lo hiperbólico, puede llegar al corazón, al sustrato profundo de lo real, y en ese sentido es más realismo que cualquier otro realismo. No se trata de la imitación de una realidad externa, sino del descubrimiento de los motores internos de lo real. Y justamente ese método, el de la exageración, el del delirio, el de ciertos, se podría decir, cierto instrumental del surrealismo, lo que Laiseca elige para poner en escena la cuestión del terror político y para demostrar que el poner en escena en la literatura el terror político no es algo que se agote en la referencia a la dictadura. Para Laiseca la dictadura es una de las manifestaciones más, entre otras, del terror político, del mal, de la deshumanización. Y para Laiseca, las grandes tiranías mundiales, los grandes episodios del fascismo del siglo XX y la dictadura militar argentina están puestas todas en una misma línea de representatividad. Él no privilegia la cuestión de la dictadura para que se convierta en, se podría decir, el mensaje cifrado que debería interpretarse de sus obras. Siempre Laiseca fue muy renuente a la idea de que sus obras se leyeran como alegorías políticas a un contexto inmediato.
Por otra parte, bueno, toda la trayectoria de la ISECA lo que hace, a mi juicio, es poner en duda una, una antinomia, una dicotomía que existía muy clara en los años 60 y 70, que era la idea de que al realismo, especialmente entendido como un realismo social o realismo crítico o comprometido, de que al realismo se le oponía la literatura fantástica. Creo que en Argentina esa idea de oposición entre realismo y literatura fantástica proviene del hecho de que en el canon argentino, a partir de la oposición Martín Fierrismo y Boedo, o sea, Florida y Boedo, a partir de esa oposición, quedó la idea de que la literatura fantástica estaba vinculada a la experimentación de los, se podría decir, de una hiperliteratura, de autores especialmente identificados con la representación o la explotación de motivos y de elementos internos de la literatura, frente a la idea de un realismo que se encargaba de establecer un vínculo con la realidad social. Esa oposición, que en los años 70 se entendía claramente como la diferencia que mediaba entre la obra de Rodolfo Walsh o incluso de David Viñas o de Conti con la obra de Jorge Luis Borges y de Bioy Casares, es decir, la idea del realismo frente al paradigma Borges-Bioy y a la literatura fantástica de la revista Sur, etc. Todo eso, de alguna forma, muchos autores de los años 80, la ISECA principalmente, vienen de alguna manera a desmentir. Es decir, la ISECA viene a demostrar que ese realismo social no tenía su oposición en la literatura fantástica, sino que esa oposición de algún modo es un artificio. Para cualquier lector de la ISECA, uno se entiende perfectamente que la primera impresión que existe con respecto a los métodos o las formas de representación en la ISECA son los que uno vincula a la literatura fantástica. Gran parte de la obra de la ISECA juega con los elementos de la cuestión de la inverosimilitud, de la presencia de lo sobrenatural, juega con elementos de lo que hoy uno entiende por literatura de terror. Sin embargo, todo lo que es el instrumental crítico y teórico que se había armado en los años anteriores para poder comprender el género fantástico tal como se daba en Borges o en Bioy Casares, esa idea de la ruptura de la verosimilitud a partir de un elemento inverosímil, creo que todo eso en la ISECA entra en un nivel de rarificación o de enrarecimiento, de extrañamiento de las formas de representación que lo hace prácticamente inclasificable. En parte, César Aira o Marcelo Cohen tuvieron parcialmente esa misma situación, se podría decir, indecidible, en la cual la crítica no sabía exactamente cómo clasificar se podría decir, los elementos del realismo y la literatura fantástica que aparecían mezclados ahí. Yo creo justamente que ahí viene la comparación la puesta en contraste con Kafka, es lo que permite entender el nivel de inclasificabilidad o de enrarecimiento que tiene la obra de la ISECA. Por lo pronto, para definir algunas de las claves que atraviesan la obra de la ISECA y que definen justamente esta rareza o esta extrañeza fundamental, son por un lado se podría decir la presencia de constantes o de motivos obsesivos que de algún modo rompen con la idea de lo que es alta cultura o buena literatura. La cuestión de la mala literatura o de explotar lo que podría ser los elementos folletinescos o los elementos hasta de mal gusto, entre comillas, dentro de la literatura era algo que también en ese momento César Aira estaba explorando por otra parte, y que en la ISECA en cambio tienen que ver con una búsqueda completamente personal de una literatura absolutamente liberada de convenciones preexistentes. En general el efecto que tiene la lectura de la ISECA es que la ISECA está haciendo exactamente lo que quiere, no hay forma de poder prever cómo va a desarrollarse su poética, cómo van a ser sus próximas obras. Las propias obras juegan mucho, como decía Foucault, con el componente de lo deceptivo, con la paciencia del lector. Si bien la obra de la ISECA es completamente hospitalaria con el lector, no juega, a ver, no explota el hermetismo como puede hacerlo la obra de Libertela, sí de alguna forma va ideando un desarrollo de lo novelesco donde intervienen, se puede decir, aspectos que juegan con la lentitud o con la paciencia del lector, con la cuestión de la saturación de referentes.
En los Orias o en el Jardín de las Máquinas Parlantes abundan descripciones que son eternas, en las cuales se describen estrategias bélicas o armas tecnológicas imposibles, y se lo puede hacer tranquilamente durante decenas de páginas sin que importe cómo interrumpe de algún modo la narración. Es decir, la idea del mecanismo de lo deceptivo es algo que en la ISECA se convierte en algo muy productivo para construir una obra completamente desestructurada. Y bueno, en todo lo que es la trayectoria, la trayectoria de la ISECA, desde lo que va desde su turno para morir hasta sus últimas obras, hasta La Puerta del Viento, eh, lo que uno Agus, ya encuentra estamos, ¿eh? precisamente, sí, ahí termino de decir, es justamente una gran representación de la cuestión de la lucha y de la cuestión de la puesta en escena de la guerra como forma de representar la cuestión del poder y de representar la deshumanización y el terror político. Creo que por ahí, por ese lado, a lo mejor se lo puede poner en diálogo con la obra de Kafka. No sé cómo lo ves, si te gustaría ir por ese lado. Bien. Una cosa, si se corta, esperamos Sí, 5 minutos y nos volvemos a conectar todos, ¿ok? Porque bárbaro. Sí, como sí, sí. empecé antes, va a pasar eso. ¿Eh? Eh, bueno, los que conocen un poco la obra de Kafka y han leído algunas cosas mías, cuando seguramente lo escuchan a Agustín, entienden que hay unas similitudes en una lectura de lo que es la literatura. Eh, y encontrarán muchas diálogo entre la obra de la Iseca y de Kafka. ¿Por qué Kafka y por qué comenzar con él, digamos, en esta discusión sobre lo que es una tradición en la literatura? Porque para mí es el que primero dispara. Uno podría encontrar ahí algo en Flaubert, en Bouvert y Couchet, digamos, pero Kafka claramente lo imaginario o lo que después Borges no, dirá la magia, lo mágico, está claramente desbocado y claramente manifiesto de una manera muy desarrollada, ¿no? Hablábamos ayer con Agustín, él leyendo mi libro sobre América, que es la primera gran novela no publicada en vida de Kafka, que Kafka dice explícitamente en sus diarios, en cartas a, no me acuerdo a quién, pero digamos sus cartas, que quiere hacer como Dickens, un David Copperfield, digamos, ¿no? Y si hay una contraposición entre lo que uno podría decir el realismo y lo que se podría entender como una literatura de pura peripecia, de aventuras, o imaginativa, o de construcción que sea una construcción de pura casualidad, es Kafka. Entonces, ahí tenemos un problema, o en principio se podría plantear como un problema. No me parece que es un problema para Kafka. Definitivamente no es un problema para Kafka. Kafka agarra a Dickens, agarra a David Copperfield y construye un personaje muy gracioso que es Carl Rossman, que tiene una aventura en América muy fantasiosa, y voy a utilizar estas palabras que utilizó Agustín, que son unas palabras de César Aira, donde es lo novelesco puro. ¿Sí? No hay una intención de representar, digamos, ninguna realidad, digamos, y en esto creo, en la tradición argentina y en esta tradición que tanto Agustín como yo creo que en parte hay un diálogo y hay una intención de defender, digamos, hay un vacío, un silencio en la Argentina respecto de la existencia del cuestionamiento que los formalistas rusos vinieron a realizar respecto de la autonomía de la literatura respecto de la realidad y de cualquier otra cosa. La autonomía por sí y la literatura como eje y centro y un desarrollo por sí mismo. Digamos, no necesita explicarse más allá de su propio contenido, o de lo que, perdón, de su propia forma, porque inclusive no importa el contenido, no importa que ese contenido tenga una representación o un paralelo con la realidad, o tenga que apropiarse de lo político, lo social, lo sociológico, lo psicológico, lo que ustedes quieran. ¿Sí?
En ese sentido, me parece que la tradición que está muy fuerte arraigada en la Argentina, me parece mucho por toda la discusión de los 60 y los 70, es una lectura, como bien decía Agustín, lukácsiana de lo que significaría la literatura y el realismo, donde hay digamos, una intención de forzar una literatura que tiene que tener una representación de lo real. Digamos, y si vamos a Kafka, Kafka está totalmente liberado de esa preocupación. Su preocupación es crear, digamos, una narración que tenga, los que han leído Kafka lo sabrán, una velocidad infernal, digamos, un hecho que parece totalmente verosímil, digamos, Aira lo llama un realismo agujereado, digamos. Habría que preguntarse por qué es un realismo. Yo creo que también para el caso de la Iseca uno se podría preguntar por qué realista, digamos, ¿no? Si uno está construyendo una obra que tiene autonomía por sí y no importa lo que suceda, lo que importa es la peripecia y el camino hacia adelante que se construye en esa novela, que el que atrape al lector y que lo que importa son los procedimientos que están metidos ahí adentro, la categoría realista tiene más que ver con la falta, me parece, de discusión respecto de lo que efectivamente significa el realismo, ¿no? Entonces Kafka en ese sentido, vuelvo a lo que empecé, es el inicio de esta, por lo menos magnificado, no sé si el inicio, digamos, la peripecia pura. Y si uno puede remontarse más atrás, el Quijote de Cervantes es exactamente lo mismo. En el sentido de que a Cervantes no le interesaba en ningún momento, digamos, la verosimilitud o los diálogos. Me parece que en el caso de Kafka están totalmente magnificados inclusive con los procedimientos que él utiliza, famosos, que yo los repito insistentemente en el libro, lo he repetido en las lecturas en Twitter y demás, de las adversativas, y del humor a través de una cosa que también ahí me parece un diálogo con la obra fuerte de la Iseca, esta cosa de el miedo o el terror en diálogo con el humor. O sea, cómo el terror y el miedo también posibilitan, digamos, un humor, genera un clima de humor. Quizás ahí yo soy un poco impreciso, no soy psicólogo, así que no tengo las herramientas para decirlo, pero sí lo puedo decir con firmeza respecto de Kafka. Digamos, y la obra, digamos, ejemplo de esto es la colonia penitenciaria, donde, digamos, es una máquina que tortura, que es digamos, una parodia absoluta, pero al mismo tiempo tenebrosa, porque es una máquina que lo que hace es grabar en la espalda, la piel de un prisionero que se ríe permanentemente, una máquina que no funciona, una máquina que empieza a tener vida propia, el prisionero se escapa, hace amistad con, digamos, estoy resumiendo malamente lo que recuerdo ahora, pero lo que quiero ejemplificar es, digamos, esta cosa de poner en evidencia algo que es una construcción literaria donde el miedo al mismo tiempo genera un efecto por Kafka, generado por efecto magníficamente, digamos, un humor, y no necesariamente un humor ácido o negro o como quisiéramos llamarlo, sino un humor muy... Voy a tomar otro ejemplo que me viene ahora a la cabeza, digamos, en El Castillo y también en El Proceso, fundamentalmente creo en El Proceso, hay escenas terribles, digamos, no sé, cuando Joseph K. va al juzgado, que resulta ser un lugar medio marginal, la oficina del juez es un altillo, la gente se junta en multitudes y no entra se tienen que poner almohadones en el techo, y cuando llega en un momento que nunca es el momento en el cual él tiene que ser convocado, siempre llega en un momento encuentra en la mesa del juez un libro pornografía, ¿sí?
Entonces, en el medio de una redacción de una situación de supuesta angustia y, digamos, donde el protagonista intenta saber de qué es lo que se acusa y cómo avanzar al proceso, hay un delirio y una situación de creación imaginativa llevada al extremo, ¿sí? Digamos, tomando estos ejemplos, digamos, el diálogo con la ISECA y con toda una tradición, no solamente la ISECA, sino que me parece que ahí en el medio hay alguien que, bueno, Ángel lo va a reconocer, que es Roberto Art, digamos, o sea, que también, digamos, lleva adelante un proyecto de tradición de novela por sí de pura peripecia. Digamos, se ha leído a Roberto Art de una manera angustiosa, de una manera muy cercano al grupo Boedo, y entonces, por ejemplo, a un realismo yo diría soviético, a la Lukács en su peor momento, en su momento más cercano a Stalin. Y cuando uno se pone a leer a Roberto Art con esta línea de tradición o esta línea de lectura de la literatura, lo que encontramos es una, digamos, descripción desopilante. ¿Sí? Un astrólogo que es un loco, que quiere hacer una ensalada rusa de revolución, que es toda una farsa, que es un fracaso tras un fracaso, tras un fracaso, tras un fracaso, algo que se convierte en algo totalmente de aventuras y de peripecia muy graciosa, y que si uno solamente va por la superficie, por supuesto encontrará ahí una cosa muy angustiosa, que no es desde la lectura que por lo menos intento hacer yo, no está presente. Entonces ahí creo que hay toda una tradición en la literatura específicamente argentina, que uno podría decir Roberto Art, la ISECA, y también se podría incluir de alguna manera a Borges. Yo, digamos, acá traje el arte y hay un texto del año 32, relativamente joven, donde, digamos, que creo que es, por lo menos, Aira está muy imbuido, me parece, por este texto, César Aira, donde Borges define claramente dos tipos de novelas, digamos, ¿no? La novela de la causalidad y la novela de la casualidad. La de la causalidad sería la de que trata de representar una lógica que es la lógica de lo real, y la de la casualidad él la llama de las continuas vicisitudes, uno podría decir esto, la peripecia, de la aventura, del desarrollo de lo novelesco puro. Lo que interviene es la magia y la creación, digamos, ¿no? Lo puro, la pura inventiva que se presenta ahí. Entonces, siguiendo, lo metemos Borges, claramente la ISECA entra en esta tradición, y yo también, por supuesto, lo incluiría a César Aira para dejarlo para la polémica para más adelante. No se cortó, lo cual, digamos, es bueno, sigamos así mientras que Zoom nos deje. Si le parece, abrimos a debate. Me parece que lo que quedó para desarrollar es la línea de diálogo entre la ISECA un poco más y Kafka. Si quieres, hablamos un poco más de eso, pero el que quiera preguntar, por favor, adelante. No sé, lo hace por chat y yo le abro el Zoom, el sonido. ¿Nadie quiere decir nada? Yo aprovecho mientras que alguien se toma ánimo para recomendar el libro de Agustín, que es este, que la verdad que genera mucha pasión por la ISECA y, digamos, a ver, acá en esta charla hay un desequilibrio. Kafka es mucho más conocido, es universalmente respetado, y la ISECA es alguien que en la literatura nacional y por supuesto internacionalmente, no sé, digamos, es para mí el genio olvidado de la literatura argentina, y en este sentido me parece que el trabajo de Agustín es algo pionero,
difícil de superar y que es un trabajo, digamos, genial en el rescate de esta tradición literaria que estamos hablando. Ahora tengo... puedo preguntar, sí, Marcelo, a ver si te engancho, Marcelo, pará. ¿Dónde estás? Te tengo que ver primero acá. Espérame. Si no, poné la pregunta ahí y yo la leo, porque te tengo que ver y no te estoy viendo. Acá estás. Dale, Marcelo, ahí te abrí el audio. Buenísimo. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, Agustín. Eh, Mi pregunta iba a del humor que me interesa. Se te escucha entrecortado. Me imagino. Puedo preguntar por qué escribiendo. No se te escucha. Si querés, pues hacer la pregunta por escrito y yo la hago para todos. Los problemas de la tecnología y la pandemia. Pero bueno, nos posibilita hacer esto también. Para vos, Agus. A ver, es sobre el humor en la ISECA. Bien, bueno, justamente, bueno, por empezar, sí, es verdad que el humor en la ISECA tiene justamente ese mismo componente ambiguo que uno siempre encuentra en Kafka. Y lo mismo también que justamente decías vos, Diego, sobre Roberto Arlt. Que justamente, a ver, yo creo que eh, habría que establecer dos elementos cruciales para poder comprender el sentido del humor en la ISECA y el modo en el que se puede comparar con una cierta tradición de distorsión de la realidad que se puede encontrar en Kafka o que se puede encontrar en Roberto Arlt, que es la cuestión de el automatismo bueno, como Freud mismo lo llama, el automatismo del miedo, o sea, la idea de cómo lo siniestro y el terror está muy vinculado a la risa. Justamente Freud muchas veces dice, bueno, creo que lo dicen lo siniestro incluso, o lo menciona en Tótem y Tabú, que es la cuestión de cómo los funerales o los velorios a veces generan en las personas, en el momento de enfrentarse a la muerte, genera una risa nerviosa, una risa automática. Bueno, creo que en Kafka o en Roberto Arlt o en La Iseca, justamente el uso de la risa muchas veces está vinculado a situaciones que están en una medianería entre la angustia y el ridículo. En La Iseca, por ejemplo, a diferencia de Kafka, mientras en Kafka por lo general el poder se presenta siempre de manera reticular, a través de grandes sistemas burocráticos, a través de pequeñas formas interpersonales de humillación, en la ISECA, por el contrario, como dice Aira, es un gran macrocopista, lo que hace es ver las grandes manifestaciones del poder político, de las grandes tiranías, las formas de martirio, de tortura y de tormento que el individuo sufre frente a los grandes sistemas de poder. Y la ISECA explota muchísimo el aspecto del humor negro que se puede derivar de esto. Yo recuerdo, hay un libro que muestra, un libro de crítica que muestra muy bien justamente la dificultad o la ambigüedad que hay al momento de leer la risa en la ISECA, de leer el humor, que es un libro de Senkman y Sosnovsky acerca del fascismo y el nazismo en la literatura argentina. Es curioso, ellos analizan todas las representaciones que hay en la literatura argentina del nazismo y del fascismo. Y cuando llegan a la ISECA, es como que no saben qué decir y dicen, bueno, uno no sabe al fin y al cabo si la ISECA se está riendo de algo de lo que no debería reírse, si está jugando con algo que está muy en el borde de la incorrección política. Creo que la manera en la que funciona el humor en la ISECA es jugando con la incorrección política, con la dificultad de provocar
risa en representaciones del terror político en una coyuntura en la que todavía podía ser algo verdaderamente inquietante. Por eso creo que justamente entre la Iseca y Kafka, el humor funciona en ese punto intermedio, ya me vas a decir vos, Diego, ¿qué te parece? Ese punto intermedio entre la angustia y el ridículo. Es lo mismo que hablábamos ayer de América, de Kafka, es decir, como el personaje constantemente en sus situaciones de más angustias, cuando uno siente más la cuestión del ridículo. Si querés te la paso a vos a la pelota. Dale, dale. Sí, es que ese procedimiento que es la adversativa no simplemente es una cosa de lenguaje, sino que Kafka digamos, lo magnifica en todo tipo de situación del ridículo, de la contraposición entre una situación de que parece que va a desarrollarse algo y se desarrolla otra cosa. Me viene ahora, porque lo estuvimos charlando y debatiendo con Agustín ayer antes de la charla, Karl Rossmann, digamos, tiene una relación con las personas de afecto inmediato de un nivel totalmente exagerado. Digamos, y eso no es una cosa que está dicho, digamos, uno lo puede percibir. Digamos, no es simplemente una cosa de decir sí, pero, o afirmar una cosa y después decir otra. Digamos, encuentra al tío, que resulta ser un senador muy poderoso en el barco, pero hacía un minuto estaba casi enamorado del fogonero, que no lo conocía hacía 2 páginas atrás. Y cuando lo ve al tío, deja de tener la obsesión por el fogonero y pasa a tener la obsesión por el tío, que después deja de tenerla porque encuentra otros 2 personajes, y no importa, porque lo que importa, y uno se da cuenta después de la tercera, cuarta lectura de eso, digamos que lo que importa es lo que uno está haciendo, está avanzando en una cosa que lo que pone de manifiesto es el ridículo en una situación de un chico joven que fracasa permanentemente y que avanza a pesar de todo, y que efectivamente, si uno lo va leyendo despacio, encuentra una situación angustiosa, muy graciosa. ¿Sí? Creo que en ese sentido el diálogo con la Iseca es directo, digamos. Hoy encontré en Aventuras de un novelista atonal, justamente la Iseca nombra Wilde, Ayn Rand, que vos seguramente sabrás, pero yo no sé quién es, Shakespeare, el gordo Lezama Lima, Kafka, Bradbury y Hesse, digamos, una tradición realmente novedosa, pero está Kafka ahí, digamos, ¿no? O sea que efectivamente para la Iseca, Kafka es alguien que es un referente, y este tipo de procedimientos también están en la Seca, los encontrás. O sea, las adversativas encontré varias muy explícitas hoy que leí Aventuras de un novelista atonal, pero son un procedimiento kafkiano por excelencia. A ver, no sé, ¿querés decir algo vos, Agustín, o querés que...? Si querés pasamos a las preguntas que siguen. Veo que hay Vale. más después de Marcelo. Respondo esta de Damián. Mirá, Damián, a mí me gustan mucho sus novelas y los cuentos. A mí me parece que los cuentos son magníficos, ¿no? Paula, que está acá presente, va a coincidir conmigo seguro. Los cuentos son una cosa maravillosa de Kafka. Muchos de los cuentos fueron publicados en vida, y pensemos que las novelas no fueron publicadas en vida, ¿sí? Él no las quiso publicar. Entonces, vos me preguntás por los diarios, esas joyas que uno encuentra en su literatura, en sus cartas. O sea, permanentemente hay una, creo en Kafka, una búsqueda de la forma, una búsqueda de ¿por qué no las publica? Mi hipótesis es porque no le termina de cerrar. O sea, no termina de encontrarle la vuelta. Uno hoy las lee después que Brod las publicó, digamos, o hizo que las publicaran, y dice, esto es una genialidad, ¿de dónde sale este? O sea, una cosa que a mí no, es asombrarme con Kafka, porque me parece que en ese sentido tiene una originalidad, más allá que hay una tradición, digamos,
estoy leyendo últimamente mucho Dostoyevsky y hay muchísimas cosas de Dostoyevsky y aparecen las adversativas en Dostoyevsky. O sea, no es que Kafka las inventa. Lo que hace Kafka es refundar todo eso de una manera única y donde no hay, digamos, ninguna necesidad de representar nada más allá de la pura construcción literaria. En ese sentido, no sé si te respondí, Damián, o querés agregar algo más, pero me parece que sí, que él, digamos, la literatura era todo para él, para Kafka, ¿sí? Era su vida y su forma de vida y su pensamiento. Entonces, inevitablemente eso se transformaba en sus diarios, en sus cartas, hasta en sus propios amores, y la forma como tuvo esas relaciones intrincadas con sus novias en su momento. Ahí Pau dice, los cuentos tenían el trabajo de escritura, lo otro es cuaderno, aunque se haya publicado. Coincido. Responde alguna voz, Agustín, si te parece. A ver, acá Facundo pregunta por una entrevista de la ISECA, donde se hace mención de Thomas Pynchon y de Joyce. Y me pregunta cómo influyeron en la obra de la ISECA. Bueno, sí, es cierto. A Pynchon lo menciona creo que una o dos veces de forma medio circunstancial. Joyce, en cambio, es una referencia, se podría decir, que expresa un poco el carácter competitivo de la megalomanía laisequiana, ¿no? El hecho de que Joyce, por lo general, para la ISECA es un referente con el cual quiere competir, principalmente porque la ISECA desde muy joven siempre se sintió muy fascinado por la manera en la que Joyce conquistó a la crítica. La manera en la que Joyce escribió el Ulises y básicamente dejó la crítica trabajando decenas de años y serán siglos interpretando esa obra. Y esa idea de construir una novela total hecha para la exégesis eterna, creo que con los Sorias, con el gran proyecto de la ISECA, justamente la idea era poder escribir algo que tuviera una equivalencia con el Ulises y que de algún modo lo que hiciera es se podría decir, rendir esa asignatura pendiente de la literatura argentina, que es la de escribir un Ulises argentino, que es en realidad lo que también estaba de fondo en el proyecto de Marechal, en Adán Buenos Aires. Creo que la ISECA, que también tiene a veces como referente a Marechal, lo que quiso es justamente abordar la cuestión del mito de la gran novela total, y justamente el referente para eso siempre es Joyce. Ahora, desde el punto de vista estético, interno, con respecto a la obra de la ISECA, Joyce no tiene una presencia directa, no es el tipo de literatura que en general le interesa, no lee a todo Joyce. La ISECA en general cita a Joyce como, se podría decir, como un ejemplo con el cual competir con respecto a la complejidad y grandeza de su propia novela, pero se mantiene en un plano más bien superficial, y por lo general el primer laiseca, el más joven, admiraba la experimentación formal en Joyce, pero no penetra en la estética laisequiana. En el caso de Pynchon pasa algo similar. La ISECA admira ¿cómo se podría decir? El exceso y la hipérbole de los grandes experimentalistas, entre ellos a Pynchon, admira ese carácter secreto que tiene Pynchon en la cultura norteamericana, pero no es, se podría decir, Pynchon no es una presencia que uno pueda encontrar completamente en la ISECA, principalmente porque la forma en la que en Pynchon funciona la entropía y la paranoia de los sistemas se podría decir, muy distinta a la manera explícita, monumental y completamente visible que ocurre en la ISECA. Sí hay, se podría decir, una obsesión por la cuestión de la infiltración del poder, pero creo que en general ni Pynchon ni Joyce son autores con los cuales se pueda rastrear en la ISECA completamente, excepto quizás en algún aspecto del homenaje que pueda haber en el primer capítulo de los Sorias, que a mí me parece encontrar aspectos del Ulises, especialmente en lo que sería la comparación con el personaje de Stephen Dedalus y con el despertar tanto del protagonista de los Sorias, que es personaje ISECA, con el de Stephen Dedalus. Esos primeros capítulos, Ulises y los Sorias, tienen quizás algún guiño, pero más allá de eso quizás no se pueda encontrar algo, me parece. ¿Te parece Ahí hay un par de... Perdón. Sí. Hay un par de preguntas más para vos, Agustín. Yo quiero mencionar un tema,
si quieren ahora después que respondés esas preguntas, lo podemos desarrollar, que es el tema de la política. Agustín creo que lo mencionó, pero claramente en Kafka el proceso, el castillo, la colonia penitenciaria, y estoy nombrando tres grandes partes de su literatura, hay una preocupación política. Y política estoy diciendo no algo coyuntural, digamos, y no algo que haya que hacer un manifiesto, ni propaganda, ni agitación, sino que hay una preocupación por la libertad, por la dificultad por encontrar la libertad, por el fracaso, por la lucha permanente de los personajes que permanentemente, digamos, enfrentan a algo que no pueden, digamos, resolver. En el caso del castillo me parece que es el punto máximo, yo lo digo en el libro, lo he dicho 1000 veces, digamos, esta búsqueda de K por un castillo que no existe, un castillo que nunca se ve, unos personajes del poder y una representación del poder que no es accesible. El único que conoce que tiene alguna representación del poder es un tal Clam, que está en el bar donde él está, y lo logra ver a través de una mirilla y cree que lo ve, ni siquiera lo llega a ver. Entonces, digamos, si hay una cosa de diálogo entre Laiseca y Kafka, y uno puede decir, en una tradición de la que estamos hablando, donde, digamos, insistencia a lo novelesco puro, también uno podría decir que hay quien se preocupa más por la política o que tiene una pregunta política, y hay algunos que las tienen menos, que no significa que no las tengan, ¿sí? Entonces me parece que ahí sí hay un diálogo fuerte entre Laiseca y Kafka. ¿Querés hacer alguna pregunta, Agustín? ¿Quieres contestar? A ver, ya estoy viendo acá. A ver, Tomás tenía una pregunta sobre el jardín de las máquinas parlantes. Creo que capaz la pregunta oralmente. A ver si lo encuentro. Lo tengo que encontrar acá primero. Acá está. Tomás, si abrís el... Ahí va. Esperá. Ahí va, Tomás, si querés preguntar. Hola, bueno, primero Diego, Agustín, todos, un saludo. Segundo, una pregunta sobre el libro, Agustín. En el capítulo del Jardín de las Máquinas Parlantes, hay como una breve descripción que queda como por qué el jardín queda como la hermana menor de los Sorias, ¿no? Cómo queda una obra tan monumental, queda como oculta, incluso siendo una obra de 800 páginas y con un montón de cosas, queda oculta dentro de la obra de Laiseca, y si eso se debe a que hay cierto, en algún punto, de hermetismo con, no sé, Marcelo Fox y un montón de cosas así, o si se lo lleva puesto a los Sorias. O sea, ¿cuál sería el tema ahí de por qué no hay tanto reconocimiento por el jardín? Sí, es verdad, es verdad. Y lo curioso es que en general con casi cualquier persona con la que yo haya hablado, que haya leído La Iseca y que haya leído El Jardín y Los Sorias, siempre la preferencia está en El Jardín. Y es mi propio caso. Es decir, para mí El Jardín de las Máquinas Parlantes es mi novela preferida de La Iseca. Creo que es la más redonda, la más profunda, está llena de claves, es inagotable. Incluso en el capítulo de mi libro al que te referís, incluso me faltaban todavía datos para interpretar muchos aspectos. Hay creo que de verdad es la obra que más representa toda una generación de búsquedas, incluso no solo las del propio Laiseca, y que tiene además un valor autobiográfico de transformación del autobiográfico que es increíble. Y sí, la razón por la cual permaneció un poco más oculta, primero creo que es porque el propio Laiseca puso mucho las fichas en la legitimidad o en la canonización de los Sorias, que de alguna manera
él puso como centro esa obra y quiso que el resto de sus obras se definieran en relación a ese eje centrípeto, podría decirse. Y entonces, de alguna manera, el jardín quedó como una obra, se podría decir, de más difícil acceso, porque le faltaba la fama legendaria que había adquirido los Sorias, y por otra parte, intimidaba por su extensión al lector común, y a su vez su circulación no fue, ¿cómo se podría decir? Después de la primera edición en Planeta, en general la circulación fue apagándose con el tiempo, y ya para el año 2000, es decir, después de la publicación de los Sorias, ya casi nadie la estaba leyendo. Fue finalmente con la reedición de Gárgola que volvió a ponerse, se podría decir, en el tapete la cuestión del jardín, pero yo creo que sí, que cualquier abordaje serio de la ISECA implica ingresar directamente en esa obra, porque creo que además es la que tiene de forma más completa el objetivo, se podría decir, no quiero reducir a la ISECA, pero sí que es el gran objetivo de toda que atraviesa toda su obra, que es la cuestión del magisterio, la figura del maestro y del discípulo, la cuestión de transmitir una sabiduría, una enseñanza. Creo que esa relación entre literatura y vida en el Jardín de las Máquinas Parlantes es todavía más fresca incluso que en los Sorias. Al fin y al cabo, los Sorias es una obra que funciona por acumulación de episodios. Es decir, su grandeza funciona por esa razón, por la enorme acumulación de fragmentos y por el hecho de que podría convertirse en una obra, podría ser 1000 veces más larga o 1000 veces más corta. El Jardín, en cambio, es una obra redonda, que de alguna forma, creo que desde el punto de vista autobiográfico, debería ser el centro de la obra de la ISECA. Así que está perfecto traer la colación. Diego, ¿querés pasar a Sí, otra? acá Alejandro nos pregunta a los dos, Leo, ¿qué alcance tuvo el cine en Kafka y en Lai bajo el punto de vista del realismo mímesis? América, vuelvo a América, y quiero incentivar la lectura de América, es Chaplin. O sea, realmente Chaplin. O sea, y está anticipado, Chaplin lo hace 10 años después. Digamos, es muy visual, Kafka es muy visual. Digamos, y en esto, digamos, obviamente, y anticipa el expresionismo alemán. El expresionismo alemán y el humor delirante. A mí me gusta esta frase de Aira, que quizás es un cliché, pero digamos que la literatura es de las artes, la mayor de las artes, digamos. Creo que Kafka en ese sentido, si tomamos eso, anticipó mucha cosa al cine mismo. Es muy visual, digamos, y en este sentido mi respuesta es, Kafka es cinematográfico desde la primera hoja, y desde la primera novela, que la escribió muy joven. No sé, Agustín, en el caso de la ISECA. Sí, en la ISECA, bueno, la presencia del cine es permanente, incluso principalmente de una idea un poco bizarra y periférica del cine. La ISECA era coleccionista de pornografía, había visto toda clase de cine Z. En general esa idea de un cine que degrada su propia institución está presente constantemente en la ISECA. A mí siempre me da risa, pero muchos momentos de la obra de la ISECA recuerdan a simplemente esa referencia constante de la pornografía, en la cual de repente sus relatos o sus narraciones se convierten repentinamente en narraciones pornográficas y luego vuelven a encauzarse en un relato, entre comillas, serio. Pero sí me gustaría ver justamente el hecho de que la primera obra de la ISECA, Su turno para morir, la manera en la que la ISECA prácticamente eligió empezar su trayectoria de publicación, es precisamente una parodia, y no de la literatura, sino es una parodia del cine, es un diálogo y una reversión delirante del cine de gángsters, del noir, del cine negro norteamericano. Y creo que esa referencia a la cultura de masas no desaparece nunca en la ISECA. Y finalmente, creo que su coleccionismo del cine de terror, especialmente de las películas de la Hammer, de la segunda gran ola del cine de terror norteamericano,
aparece constantemente hasta finalmente su novela Beber en Rojo, que es más que una parodia, es una reversión y una reescritura del mito de Drácula, que creo que engancha mucho con una pregunta que vi por aquí, que era sobre el cine, sobre la presencia del terror en la ISECA. Si te parece que la enganche, Dale. que preguntaban justamente por, por qué el vínculo, por qué se lo llegó a vincular tanto a la ISECA con la cuestión del género de terror. A ver, Ahí Matías la volvió a hacer. Yo tengo una pregunta cuando hay sí, espacio, creo que hay antes una sobre, no, sobre Gerardo del humor y una sobre el terror. Fernando, está perfecto, bien, bárbaro. Bueno, justamente el terror. ¿Por qué se lo vincula la ISECA con el terror? Bueno, hay dos motivos principales. Uno se podría hacer profundo y uno quizás más circunstancial. El circunstancial, en todo caso, es su participación, su protagonismo como actor, como narrador en los relatos que él presentó en ISAT. De alguna forma, creo que por lo menos mi generación lo conoció a la ISECA así, en ISAT, contando cuentos de terror, en ese plano cenital o en ese primerísimo plano, y lo primero que admiró en la ISECA son las dotes actorales, que no son pocas, que las explotaron mucho Mariano Con y Gastón Duprat en el cine. Y por un lado eso, el hecho de que principalmente cuando uno veía a la ISECA narrar cuentos de terror, y sabía a su vez que era un escritor, cuando uno iba a la obra de la ISECA se encontraba con algo que no era precisamente terror, que jugaba con el terror pero que no lo era. Y en muchas entrevistas de la época la ISECA lo aclara, él dice, a mí me hubiera gustado poder escribir terror puro, terror serio, entre comillas, sin embargo no puedo, es una imposibilidad mía la de caer en el humor, eso siempre dice. Pero hay un par de ejemplos sueltos en la ISECA en los que logra mantener, se podría decir, la estabilidad del género de terror, muy pocos ejemplos sueltos, por lo general nunca lo logra, y eso de alguna forma es el gran gusto que hay en la ISECA. Y lo curioso es que incluso en esos cuentos de terror que narraba en ISAT, en el momento en el que él decidió narrar un cuento suyo, narró varios suyos, pero en el momento que decidió narrar un cuento que en realidad era un capítulo de los Orias, lo que hizo fue recortar un fragmento de los Orias que se podría leer perfectamente como un cuento de terror. Es decir, la ISECA tiene una gran ductilidad y una gran capacidad para comprender el funcionamiento de lo siniestro. Su gusto dentro del género de terror es hiper refinado e hiper específico, es decir, le gustan, se podría decir, es un sibarita del terror, un experto en Poe, en Lovecraft, leía de todo, leyó incluso muchísimo a Stephen King, y creo que justamente ese es el aspecto profundo, la manera en la que el terror se transforma en la obra de la ISECA y entra en diálogo con el humor negro. Creo que justamente, yo creo que ayer justo con Diego hablábamos esto, que es el tema de cómo la ISECA en varias entrevistas dice el hecho de que él respeta mucho cómo un escritor o cómo un artista es capaz de generar dos de los grandes impulsos emocionales, de los más complejos, que son la risa y el miedo. Él dice, un escritor que es capaz de generar risa o miedo es alguien que sabe exactamente dónde está el sistema nervioso del arte, porque son cosas muy difíciles de generar. Y es lo que uno experimenta mucho leyendo la ISECA. En la ISECA el paso del miedo a la risa es permanente, el contrapunto es constante y por lo general muy contiguo, lo cual es un arte muy extraño de lograr. Por eso sí creo que el terror está en la ISECA transformado, y creo que la transformación del terror es uno de los grandes valores que uno puede encontrar en la ISECA. ¿Querés que pasemos a Yo tengo una otra pregunta, creo pregunta? que la hizo Andrés. Dice, ¿qué influencia tuvo Kafka en el arte plástica? Porque a veces sus escenas son similares a cuadros, y no solo realistas, sino surrealistas. No sé si tuvieron oportunidad, me imagino que sí, de ver los dibujos de Kafka. Son de una simpleza absoluta, ¿no? Primero los surrealistas, pensemos que él muere en el 24. O sea que los surrealistas, en realidad, él escribe antes de que las... O en el, digamos, porque esto también, el antes, después, se puede discutir, pero digamos, está en el momento de la ebullición de lo que va a ser una reformulación y el boom de las vanguardias. Que pensemos que viene después de la Revolución Rusa, y ahí se potencia después del 17, ¿sí? Porque es como una cosa de liberación absoluta de la creatividad. Pero Kafka anticipa, digamos, obviamente él no es dibujante, él no digamos, pero si podemos ver esos dibujos, digamos, el concepto de abstracción que tiene, ¿no? A mí digamos, lo que encuentro ahí es una búsqueda de la forma.
Y en esta cosa de exageración, y sí, es una anticipación del expresionismo alemán en el dibujo. Egon Schiele, digamos, hay una tapa de uno de los libros de Kafka muy bien elegido, una pintura de Egon Schiele que me parece que es, digamos, hace mucho diálogo con la obra de Kafka. No sé, Agustín, Tomás creo que quería decir alguna pregunta y se la guardó. Sí, y tenemos la de Golosina Caníbal también. De él hablo, sí. Bueno, dale, con la de él. A ver. A ver, a ver. ¿Cuál sería? No, porque Golosina Caníbal no la hizo todavía. Él dijo que quería Ok. hacerla. ¿Cómo andan? Ahí ¿Puedo está. hablar? Ay, sí, cómo no. Yo tengo un substrato docente, así que necesito tener la voz. No prendo la cámara porque sería demasiado ya. Igual después también quedó una pregunta pendiente de Gerardo sobre el humor. Perfecto. Sí. Hago la mía breve. Me interesa en Kafka y en la Iseca cierta nostalgia de lo imperial y cierta nostalgia de lo monumental también. Quizás eso lo tiro como un temita para desarrollar. Sí. Déjame, Sí. quiero decir algo ahí muy importante. No sé si, yo nunca estuve en Praga, pero, digamos, junto con Viena, es una de las grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro. Y él es un funcionario de ese imperio, de la estructura, digamos, es una empresa de seguros, está bien, perfecto, no es una empresa, no trabaja en el Estado del Imperio Austrohúngaro, pero digamos, no hay un sistema capitalista totalmente desarrollado, digamos, y su obra final es el castillo, o sea, él escribe yendo a un castillo, digamos, en un momento que va hacia un castillo, digamos, el Imperio Austrohúngaro, digamos, es algo que no, digamos, hay poco conocimiento del poderío y la significancia hegemónica que tuvo en la Europa de principios del siglo XX, porque después, digamos, fue opacada, digamos, por la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y demás, pero, digamos, el Imperio Austrohúngaro, antes inclusive de la Primera Guerra, era un imperio, digamos, gigantesco, del cual Kafka era un súbdito de ese imperio. Entonces, me parece que está, digamos, en la cosa magnífica y en el castillo hay uno podría decir una alegoría, y ahí voy a plantear una discusión. César Aira tiene un muy lindo texto que recomiendo que se llama Kafka y Duchamp, donde plantea que, por ejemplo, en el castillo dice es un marco, y es un marco vacío, porque en realidad adentro hay una búsqueda de un castillo que nunca se encuentra. Entonces, digamos, yo plantearía, polemizando con César Aira, diciendo, bueno, digamos, esto también se puede pensar, y es una interpretación posible, pero interpretación, digamos, no está en lo literario puro, Kafka no lo dice abiertamente, pero evidentemente ahí hay una alegoría política, digamos, respecto del poder que significa ese castillo del cual es inaccesible, ¿no? Espero haber respondido en parte lo que preguntaste. Gracias, Diego. A ver. Sigo con lo de la nostalgia del imperialismo, y la nostalgia del monumentalismo que opinaba Golosina Caníbal. Bueno, sí, como sintagma, nostalgia del imperialismo o nostalgia del monumentalismo, yo lo usaría de título para un libro de la Iseca directamente. Es exactamente la manera en la que funciona su mente. Es decir, yo creo que toda la obra de la Iseca justamente es ese retorno al componente, se podría decir, hasta de transferencia psicológica que está implicado en la cuestión del monumento. El monumento es, como estructura, es la gran obsesión de la Iseca. Y el imperio es la gran obsesión de la Iseca desde el punto de vista no solo político, sino también desde el punto de vista artístico. La idea de una obra
megalómana que se va diseminando y va conquistando el campo literario, también funciona de manera imperial. Es decir, esas dos estructuras, imperio y monumento, sí, sin duda son como el corazón de cada cosa que escribe Laiseca. El monumentalismo en Laiseca, por lo general, se lo puede oponer muy bien a esa especie de poética de la ruina que hay en Borges. Es decir, en Borges hay una especie de fascinación por el fragmento, por el resto, se puede decir, por la cita como fragmento de un texto, como supervivencia de una textualidad muerta. En Laiseca, por el contrario, el monumento es la forma de todo. Los personajes en las obras de Laiseca construyen grandes monumentos y las novelas se van en narrar la construcción, sea de la pirámide de Keops o de la Gran Muralla China, posible diálogo con Kafka ahí, todo en los Orias con el teatro de Bayreuth. A la vez la escritura de los Orias es en sí misma, para Laiseca, equivalente a la construcción de un monumento. Y creo que monumentalismo e imperio tienen una interpretación mágica en Laiseca. Laiseca considera que el monumento es de alguna manera el nodo mágico, esotérico, que le da vida o le da fuerza a la existencia de un imperio. Todos los Orias en general, o La mujer en la muralla, es exactamente la narración de cómo un monumento viene a refundar el sustrato simbólico que justifica un poder. Y bueno, sí, completamente. El monumento es la gran imagen que define, la gran figura que trabaja toda la vida Laiseca. Gracias a ambos. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, no sé, el orden no me doy cuenta en qué orden siguen. A ver. Yo tengo una pregunta para vos, Agustín. Ah, bien, yo tenía guardada una para vos, así que intercambiamos. Leyendo tu libro, leyéndolo a Laiseca, lo que he leído, lo vinculo con esto de lo monumental que trajo Golosina Caníbal, que es el tema del nazismo, ¿no? O cómo aborda Laiseca el nazismo, que me parece que plantea una hipótesis, corregime, pero vos sabrás corregirme con precisión, digamos, una beta provocadora y al mismo tiempo, y por supuesto, por tanto, polémica. Entonces, ¿cuál es la relación de Laiseca con el nazismo en general? Bueno, ahí el tema del nazismo, justamente, el nazismo en Laiseca es uno de los temas que hablo mucho por lo general con el señor capataz de Golosina Caníbal, que hemos chateado infinitamente sobre la cuestión del nazismo en Laiseca y en Marcelo Fox. Y creo Por justamente eso. que volver a la cuestión de la presencia que tiene el nazismo en Laiseca es volver al diálogo original de Laiseca con Fox, en la época en la que Laiseca todavía no publicaba, en la que era un escritor todavía inédito, la amistad que lo une a Fox en los años 60, como como se conoce en esa especie de leyenda subterránea. Fox era un entusiasta un poco difícil de determinar hasta qué punto, un entusiasta del nazismo. Hay todo un anecdotario con respecto al vínculo de simpatías irreverentes que exhibía constantemente Fox con respecto al nazismo. Su gran obra reivindicada por Laiseca, que es Invitación a la Masacre, juega constantemente con el sadismo del poder y con la ambigüedad de la identificación del escritor, no solo con la víctima, sino también con el victimario. Creo que el imaginario de los fascismos del siglo XX, y particularmente la relación entre dictador y artista, que es uno de los grandes nodos del nazismo, se podría decir, fue un componente muy sugestivo para Fox y para Laiseca. Aparece en Fox y aparece en Laiseca, solo que quizás en Fox adquiere un componente, se tentaría en decir, más patológico, en la medida en la que Fox
llegó a plantear hasta una identificación ideológica, real con eso, mientras que en la ISECA se trata quizás de un juego de transformaciones, la idea de que el nazismo es una suerte de significante que él emplea para sus parodias. Uno lo puede contrastar claramente. Cuando uno contrasta los 13 cuentos de invitación a la masacre con los 13 cuentos de matando enanos a garrotazos de la ISECA, uno ve que en la ISECA el nazismo sirve más bien como, a ver, ya está emparentado con, justamente como vos decías, Diego, con Kafka, que es con la cuestión de Chaplin. Cuando uno lee el nazismo en la ISECA, uno siente que uno de los referentes es el gran dictador de Chaplin. Es decir, la idea de una ridiculización de esos rituales y esa solemnidad y esa seriedad esotérica del nazismo. Pero sí, en todo caso, volver al nazismo en la ISECA es, primero, obviamente, siempre remitirse a ese diálogo perdido, o los restos de lo que quedó de ese vínculo con Fox, por un lado, con la cuestión del esoterismo nazi, con la cuestión del dictador como artista megalómano, que está en el fondo de todo el imaginario imperial que hay en la ISECA, y después ver la manera en la que la ISECA en realidad se pone en la vereda de enfrente al final a Fox, porque la ISECA en general, como dice en todas sus entrevistas, él siempre fue muy miedoso, dice, yo siempre tuve mucho miedo al poder, mucho miedo a los dictadores, pese al sadismo que uno puede encontrar a nivel humorístico en la ISECA, a la ISECA el poder dictatorial le produce mucho terror, y ese terror se transmite en sus obras, y creo que más todavía que la referencia a la dictadura militar, la gran referencia en la ISECA justamente es ese componente maravilloso, entre comillas, se puede decir, que tiene el nazismo, en el sentido de ese componente casi sobrenatural, casi increíble, el hecho de que haya existido un nivel de tiranía tan caricaturesco, tan caricaturizable, y a la vez tan terrible. Por eso sí, creo que en la ISECA funciona muchísimo ese referente, y creo que se lo podría poner mucho en diálogo con un cuento de Borges, que es Deutsches Requiem, que es un cuento justamente que explota mucho la cuestión de la tortura, de la víctima y el victimario, y la ambigüedad que se produce entre ambas partes, que creo que atraviesa mucho también la cuestión de la ISECA, y que al final nos terminaría devolviendo al matadero y a las cuestiones de víctimas y victimarios en la tradición argentina. Hay una pregunta para vos, Agustín. A ver. Sí, Lamborghini y Marcelo Fox. Bueno, Marcelo Fox lo dije recién, justamente, sí, hay una influencia, pero más todavía que una influencia es una relación directa. Creo que ambos se formaron, ¿cómo se podría decir?, con lecturas en común. Yo creo que es indudable que Fox y la ISECA se deben poner lado a lado para estudiar sus trayectorias. Sí tiene más, se podría decir, influencia Fox en la ISECA que en la ISECA en Fox, eso es más probable por una cuestión de antecedencia por unos pocos años, pero en general creo que el peso de Fox en la ISECA se lo puede buscar en el jardín de las máquinas parlantes. Ahí toda la codificación que hay en torno a Fox demuestra muy bien toda la imagen que la ISECA tiene de admiración y de quizás un poco de rechazo o de impresión que tiene hacia Fox y hacia su malditismo y hacia su final trágico. Y ya en el caso de Lamborghini, eso es una de las grandes curiosidades. No hay, salvo que algún discípulo, algún alumno de la ISECA lo haya escuchado en persona, en general la ISECA no dejó indicio de haber leído Lamborghini, ni en entrevistas, ni nada. Lamborghini no es una presencia en la ISECA. Quizás cara a cara a alguien alguna vez le habrá dicho si lo habrá leído, pero es una de las grandes curiosidades, el hecho de que es inevitable poner en diálogo Lamborghini con la ISECA. Uno lee la ISECA y dice, bueno, evidentemente esto va en un sistema en el que uno tiene que pensar la manera de representar el poder y la violencia en Lamborghini, y sin embargo no hay se podría decir, un diálogo desde la ISECA hacia Lamborghini, lo cual Perdón, quizás... una cosa, creo que aclarar, digamos, desarrollar, vos en tu libro, incentivando que se compre, digamos, planteas el diálogo entre, creo que es Saturno y el FIOR, ¿no? Con el tema principalmente de los sindicatos, ¿no? Como que, Sí. a pesar de no haberse leído, supongamos que no se leyó, que la ISECA no leyó Lamborghini, el diálogo existe, digamos, ¿no? Aunque sea un clima de época y una forma de abordar la literatura y la problemática está ahí presente, ¿no?
Completamente. Sí, sí, yo creo que clima de época sería la expresión adecuada para definir por qué uno encuentra esa obsesión por los gremios o por el sindicalismo, por esas formas infiltradas del poder y de la violencia. Sí, inevitablemente se podría decir, esa obsesión, entre comillas, pornopolítica que hay en Lamborghini con la ISECA, como si fuera un clima de época, pero a la vez resulta curioso el hecho de no tener, se podría decir, la certeza de si la ISECA leyó o no Lamborghini, si hay un influjo. No, eso es, la verdad que por lo menos para mí es un misterio. Muchas veces he charlado con don Golosina Caníbal acerca de las cuestiones de qué leyó o no leyó la ISECA, y a veces cuando charlamos salen algunas curiosidades, como la posibilidad de que la ISECA no haya leído a Roberto Arlt, por ejemplo, que es una cuestión que hay que ver realmente, porque por lo pronto la ISECA prácticamente no lo menciona, y a veces es una operación crítica que hace uno la que hace que uno quiera ver a Roberto Arlt en la ISECA. Hay toda una serie de incógnitas que a veces la ISECA quizás dejó sembradas a propósito, el no nombrar a alguien, quizás incluso no nombrar autores que podían pisar mucho su originalidad. A lo mejor para la ISECA nombrar a Lamborghini era tener que aceptar que había alguien con el que compartía cierto aire de familia, cierto parentesco estético. A lo mejor hay algo de eso. Qué sé yo, los autores se van solapando entre sí, ¿viste? A ver. ¿Te parece seguir con otra o querés que yo te haga la que te quería hacer a vos? Seguí, contestemos, no, contestemos las preguntas que estén acá. Bárbaro, a ver. Gerardo pregunta en los Orias. Ajá, estoy leyendo la de Gerardo. A ver. Yo quiero, con eso Sí, decir algo. sí. Que me parece que no, porque no quiero que terminemos y que no, que yo no decirlo, y lo hemos hablado con Agustín. Con esto de investigar, ¿no? La ISECA, digamos, esto de la guerra total, por ejemplo, ¿no? Eso que es un tema, pero como que él se documentaba, ¿no? Al momento de escribir. Y ahí me surge que la ISECA fue ungido, y esto me parece muy, quizás lo podés meter en la respuesta a Gerardo y meter un poco esto que tú ibas a decir, ungido por Piglia, digamos, reivindicado por Aira, y apoyado por Soriano, por lo menos en los primeros momentos. Digamos, casi es respetado, seguido por, digamos, tradiciones que hoy en día por lo menos se leen en conflicto o en tensión respecto de lo que hay una lectura de la literatura argentina. ¿Sí? Digamos, si uno la puede poner paradigmático entre Aira y Piglia hoy, digamos, ponele, ¿no? Pero, y la ISECA aparece ahí, digamos, como una cosa que funde, ¿no? Entonces, nada, eso. Sí. Yo muchas veces pensé justamente eso que estás diciendo vos, lo del extraño cruce que hay en la canonización de la ISECA, cómo se ponen de acuerdo con respecto a la ISECA autores que estuvieron en principio, que configuraron líneas que se fueron convirtiendo cada vez más en líneas paralelas. Por lo pronto ya la confluencia Piglia-Aira, y que ambos mantengan esa idea común del lugar de la ISECA como genio oculto, y que a la vez Aira y Piglia hayan quedado tan separados en el sistema literario argentino, es una curiosidad y habla muy bien se podría decir, el atributo de autenticidad que se le confería a la ISECA, incluso desde sus primeros momentos. Cuando Fogwill o Soriano o Aira o Piglia leen a la ISECA por primera vez, lo que ven es algo que se parece mucho a la vieja idea del autor maldito. No al autor que tiene la impostura de figurar como maldito dentro de un ambiente, sino al autor que de verdad proviene de se puede decir, de un trasfondo biográfico que casi parece decimonónico por momentos. Hay momentos en que la ISECA, por su vida, parece un autor del siglo XIX. Creo que inevitablemente Aira y Piglia han admirado esa especie de componente genuino, esa idea de que la ISECA es una suerte de animal salvaje y mágico de la literatura argentina,
inapropiable, imposible de clasificar, que no juega para ningún bando, que no tiene, se podría decir, todos los lugares comunes o los clichés del intelectual de la época. Como Arlt es un escritor monolingüe, es un escritor que hasta cierto sentido su poder, se puede decir, su poder como escritor es un poder que solo se aplica a la literatura, no al ambiente literario. Es decir, el ambiente literario es débil como un niño, es incapaz de canonizarse a sí mismo, incapaz de legitimarse, incapaz de hacer los contactos sociales que los escritores están acostumbrados a hacer. Mientras que como escritor, hacia la literatura es enormemente poderoso y es capaz de producir una literatura que se autocanoniza como universal. Entonces creo que la mayor parte de los escritores que estaban en el entorno de la ISECA notaban esa necesidad. Bueno, hay que ayudar a que este tipo se canonice porque solo no lo va a lograr, solo es un genio que se va a quedar completamente encerrado. Hasta tuvieron que convencerlo de que empiece a publicar. La ISECA en los años 70 tenía la manija de que él no quería publicar porque estaban en contra de los sindicatos de escritores, y sus amigos tuvieron que empezar a convencerlo a hacer que publicara algo. Por eso sí, creo que lo que fascinó a todos los autores de la época es justamente eso, la idea de que la ISECA era una especie de emblema que representaba una especie de pureza de lo que puede ser un escritor maldito. Y después, la pregunta que iba justamente con respecto a la relación entre los Sorias y las 4 torres de Babel. Parece interesante la pregunta porque justamente apunta a la cuestión del sobrante, de los Sorias como una obra que se desborda. Y es verdad, las 4 torres de Babel puede que sean capítulos perdidos de los Sorias, capítulos que él eligió no poner, o en todo caso, aunque no lo sea así, son capítulos escritos en el estilo ¿cómo se podría decir?, de ser un resto, de ser un sobrante de los Sorias. Yo recuerdo, Hernán Vergara en su estudio sobre los Sorias, sobre la ISECA en general, él dice que todo el realismo delirante de la ISECA funciona por un esquema soriacéntrico, es decir, todas las obras de la ISECA confluyen en los Sorias, como quien dice, todos los caminos conducen a Roma, y los Sorias define el universo y la mitología del resto de sus obras. A la vez a mí me gustaría decir que los Sorias en general es una obra que se trasciende a sí misma, en el sentido de que casi todas sus novelas son en parte los Sorias. Es decir, los Sorias no se limita solo a la novela que lleva ese título, sino que es el mundo expansivo que se derrama hacia el resto de sus novelas. Y justo Las 4 torres de Babel es la que más tiene ese componente de parecer un resto de los Sorias, una especie de eco o un fragmento que por algún motivo pudo o no estar dentro de los Sorias. Por eso sí, es verdad eso. No sé si serán capítulos eliminados, eso a lo mejor habría que preguntarle a Gastón Gallo, que él estuvo de fondo en la primera edición de los Sorias, y él publicó también Las 4 torres de Babel, y él a lo mejor sabe el origen puntual del manuscrito, es decir, del texto específico. Pero sí, que tiene la apariencia de ser un derivado de los Sorias, sin duda. A ver. Fernando, ahí. ¿Sí? Podría ser que les dije. Sí, lo de la posteridad. Bueno, la ISECA estaba medio obsesionado con la cuestión de la. Como él juega mucho el papel del megalómano y de algún modo creo que es ahora, es casi una puesta en escena, pero a la vez la ISECA está preocupado casi como un faraón por la cuestión de la posteridad, y muchos personajes suyos tienen en sus obras esa obsesión por construir un gran monumento para inmortalizarse. Y la ISECA tiene esa idea con los Sorias, él consideraba esta novela es el monumento que me va a inmortalizar. Y en muchas entrevistas justamente él dice, bueno, él se lamenta por el hecho de no haber sido todavía traducido, en ese momento todavía no había sido traducido, se lamenta por la poca difusión, por la poca circulación que tiene, él considera que ningún reconocimiento es suficiente, un poco un juego megalómano, pero a la vez una expresión auténtica de ese núcleo que tiene en toda su obra acerca de la cuestión del genio. Y yo creo que si bien la ISECA piensa mucho en la posteridad, en un sentido casi mágico, faraónico, como el que uno puede encontrar en La hija de Keops, la idea del monumentalismo que va a inmortalizar al autor, a la vez también él no tiene la frialdad de considerar que su obra está solo hecha para ser leída después de su muerte. Él quería la celebridad en vida, sin duda, y lo dice en todas las entrevistas. Él quiere ser leído ya, quiere ser traducido ya mismo, él quería eso, él quería que en ese momento su obra fuera apreciada. La posteridad, en todo caso, es una
se podría decir, una ganancia simbólica hacia la que apunta su obra, pero no, como digo, no es un autor que ya en su madurez haya sido indiferente a la falta de circulación de su obra. Él la quería completamente y era una de las cosas de las que más se lamentaba. A ver. ¿Hay alguna más por acá? No que yo vea en principio. Mm. Bien, no. A ver. A ver, venga. Una para vos ahí. Eh, a ver, sí, está bien, la muralla china, pero no hay una idea, yo no la veo, digamos, inclusive comparándola con la ISECA, en ese sentido no veo esa preocupación por lo monumental en Kafka. O sea, sí está la muralla china, pero que es una alegoría y es casi una parodia. Como dije antes, es el castillo y esa preocupación por ese poder que lo ve todo, está presente en todos y está presente en el castillo de una manera casi inconsciente por los personajes, excepto una que creo que se llama Amelia, no sé, seguro Paulina me podrá corregir, pero o alguien que es la única que se revela en cierta forma, porque después se pone en vereda, para decirlo de alguna manera, pero me parece que es más una preocupación por ese poder innombrado y presente que coarta cualquier tipo de libertad y la imposibilidad la falsedad del concepto de libertad sin restricciones, me parece a mí en Kafka. Bueno, sí, yo no lo veo esto del monumentalismo, para que el monumentalismo más abstracto, pero bueno, puede ser, no sé. Ahí Oscar hizo una pregunta para vos, Agustín. A ver. Un autor que no se inscribe en una región. Sí, exactamente. A ver. Sí, eso justo que está diciendo Oscar lo tenés en tu libro. Sí, completamente, es muy cierto esto, sí, lo que dice Oscar. A ver, ahí está. Sí, bueno, completamente. Oscar tira justo algo que yo quería mencionar, que es por un lado, sí, la ISECA, la primera gran circulación que tuvo fue por la moda esa moda, entre comillas, del exotismo de corte oriental que hubo en algunas novelas argentinas de fines de los 80. Se la leyó junto con una novela china de Aira, con La perla del emperador de Goebel. Se la puso mucho en diálogo con esa poética del extrañamiento y de la exotización de lo propio con la que se empezaba a leer a César Aira desde la revista Babel. Si uno lee el manifiesto que Caparrós publica en Babel en el 89, están ahí todas las claves, y que incluso él nombra la ISECA, Caparrós, todas las claves de lo que sería una literatura que se evade de la representación realista de la cuestión política, de la realidad argentina, y que encuentra en parajes exóticos la posibilidad de representar, o en la exotización de la Pampa, como hace Aira también, la posibilidad de representar aspectos más profundos de la realidad. Ahora, lo que sí, él pregunta al final, ¿encontrás hoy algún autor cuya obra dialogue con la de la ISECA? Bueno, justamente yo iba a nombrar a Ariel Lupino, lo iba a nombrar antes por la cuestión del vínculo Lamborghini y la ISECA. El hecho de que Lamborghini y la ISECA estén en algún punto, se podría decir, desvinculados en el documento, es decir, el hecho de que uno no pueda documentar el vínculo directo entre Lamborghini y la ISECA, curiosamente genera una especie de
de vacancia en la literatura argentina. Quedan como dos faros inconexos que necesitaban juntarse. Creo que se podría decir las energías de la literatura argentina debían confluir en algún tipo de autor que pudiera hacer posible ese diálogo, permitir que se encuentren ambas representaciones del poder, que de alguna forma son tan compatibles o que son plegables. Y la compatibilidad entre la Laiseca y Lamborghini, el único autor que ha logrado demostrarlo, no es que que dependa de esta compatibilidad, pero que la demuestra, es Ariel Lupino. Creo que novelas como, ya me dirás vos, Diego, también novelas como Las Brigadas o Las Máquinas Orientales lo que hacen es demostrar que se podría decir, el mundo pornopolítico y la obsesión por la tortura que hay en Lamborghini, y a la vez la cuestión de lo novelesco puro y de la peripecia constante que se puede encontrar en Laiseca, aparecen como poéticas complementarias, que pueden ser mundos que pueden confluir, producir una nueva poética, o que demuestran que Lamborghini y Laiseca, leídos juntos, pueden producir una nueva, ¿cómo se puede decir? Generan una productividad, a eso voy. Por eso sí, yo el único que nombraría en este caso es Lupino al respecto. Con respecto a hoy déjeme leerle una cosita de la aventura de un novelista tonal, y leo. En un delirio de un ataque de unas ratas, muy al comienzo de la novela, la rata cayó al piso, con la tijera todavía clavada. El asqueroso bicho comenzó a arrastrarse intentando desprenderse de su ancla. Pero él lo bombardeó con libros hasta dejarlo exámine. No sé, yo lo leí a Ariel cuando leía esto, digamos, y de estas situaciones entre comicidad, exageración, sangre y violencia, digamos, puesta en ridículo, hay mucho en Laiseca y aparece en Lupino también, creo. Completamente, sí. Sí, el valor totémico que pueden llegar a tener los animales, el componente de teatralidad siniestra, hay toda una serie de cosas que en Lupino se perciben como herencia, ¿viste? Bueno, haceme esa puta pregunta y cerramos, si te parece, si no hay más preguntas. Ahí está. Bárbaro. Bueno, la pregunta parte, en principio, de la lectura que tuve de tu libro. Justamente toda la última semana estuve leyendo Franz Kafka, una literatura del absurdo y la risa. Y bueno, vos ayer me comentaste un par de cosas, algunas de las cuales estaría bueno también que las comentes aquí con respecto a cómo lo escribiste o qué quisiste hacer con ese libro, porque a mí lo que me llamó mucho la atención del libro, de su lectura, es lo bien que coincide con, lo bien que complementa y cómo se demuestra completamente funcional a una relectura de todo Kafka. O sea, la idea de poder ir, abordar Kafka de punta a punta y tomar el libro como un manual de referencia para guiarse justamente en una cartografía completamente pantanosa como es la obra de Kafka. Y yo tengo justamente la experiencia previa de haber leído Kafka suelto a lo largo de mi vida, y el hecho de contrastarlo ahora con la lectura de este libro y la manera en la que produce un efecto de interpretación y de guía, y cómo transmite a su vez un componente que yo creo que es fundamental en Kafka, que es la cuestión del asombro. Ayer me comentaba justamente cómo había partido también el libro del asombro que te produce Kafka, y eso estaría bueno que lo cuentes. Sí, no sé, cuando uno tiene algunas sensaciones al leer algo, digamos, en principio yo tiendo a pensar que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Y no necesariamente es así. A veces uno comparte. A mí Kafka, evidentemente, sí, me largué a escribir un libro sobre él, me genera esta palabra, es muy representativa, asombro de una genialidad absoluta y de lo que marcó la literatura. Y lo que me preocupaba que no había una existencia aunque la cantidad de obra crítica sobre Kafka es infernal, y conocemos solamente una partecita, porque en realidad en alemán, digamos, la literatura respecto de Kafka es infinita, en castellano solamente hay una partecita muy chiquita,
Y después de inclusive de leer la biografía muy recomendada por Aira, que la recomiendo fervientemente, que es la de Reina Stack, de Kafka, lo que me pareció a mí es que faltaba una explicación de cada obra en sí mismo, en su unidad, sin hacer ninguna referencia a algo externo, que es un poco la lectura que tengo yo de la literatura en general y de la postura de la literatura en general. Y a mí me llamó muy poderosamente la atención, creo que vos, Agustín, te pasó lo mismo, con el Claves para el Ulises de Gamerro. Yo el Ulises lo intenté leer solo muchas veces, empecé, llegaba hasta el tercer, cuarto capítulo, a veces hasta el 15 y demás, y solamente con Gamerro lo pude terminar. O sea, realmente, digamos, estamos hablando otra cosa, ¿no? Una cosa monumental también, en el sentido de una obra, digamos, única, digamos, el automatismo y lo que, digamos, esa cosa de querer entender permanentemente, y en realidad el problema está en querer entender permanentemente. Y en Kafka me pasaba eso, digamos, me pasaba que para poder yo avanzar en entender a Kafka tenía que mismo ponerme a, digamos, unir, digamos, toda digamos, abordar toda la obra, pero cada obra en su unidad. Y sí, por supuesto, tiene diálogos, tiene cosas que uno puede decir, esta va por acá, va por allá, pero que no precise de algo por fuera. Obviamente me nutrí de toda la literatura existente, pero en realidad lo que existe de crítica literaria respecto de Kafka es una mezcla. ¿Sí? Una mezcla donde se habla de Kafka, pero en realidad se habla de lo que el autor quiere hablar y se utiliza Kafka citando de acá y de allá pedazos sueltos. Yo no quise hacer eso, quise hacer una cosa muy diferente, y en este sentido yo me sorprendí, justamente vos me leíste esta semana y esta charla sirvió para eso, y yo te leí esta semana y también sirvió para eso, y tu trabajo hace el mismo trabajo, el mismo esfuerzo. Analiza cada obra de la ISECA. Primero tiene un marco, digamos, explicativo y un contexto teórico, pero después abordás cada obra en su propia unidad. Entonces me parece que eso es mucho más rico, en principio más rico para mí, digamos. A mí me sirvió como para apropiarme de Kafka, que me parece que era algo como, al principio se me presentaba bastante difícil. Y creo que, digamos, en ese sentido, si también me sirvió a mí, puede ser una contribución para los demás, en el sentido de servir como bastón, y no reemplaza, obviamente, de ninguna forma la lectura de Kafka, sino simplemente, digamos, ayuda para unas relecturas posteriores si no hay todavía un cierre en la cabeza del lector, nada más. No sé si respondí. Completamente, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Bueno, es lo que yo te mencionaba que ayer justamente, que es la cuestión de que tu libro lo que hace muy bien que es cumplir esa función esencial de la crítica, que es acompañar y guiar en la obra e iluminarla, pero sin matar el misterio, sino por el contrario, estimulando todavía ese componente inexplicable que tiene la obra de fondo. No simplemente desarmándola, ¿viste? Sino demostrando ese núcleo de asombro y de fascinación. Y eso creo que es una compañía ideal para justo ahí, ahora en cuarentena, releer todo Kafka. Pensé, Rey, porque me parece que lo mismo está en tu libro, parece que nos estamos alabando. Es un autobombo sincero. Autobombo, genial, pero pará, esto me parece que, digamos, que la crítica no puede, o sea, los críticos piensan muchas veces como los editores, ¿no? Piensan que pueden reemplazar al autor, ¿no? Y, digamos, no hay reemplazo a la lectura de Kafka o la lectura de la ISECA en sí. Uno puede recomponer pedazos, interpretar, pero la lectura tiene un proceso por sí mismo totalmente diferente y que no lo reemplaza. Esta es la dificultad de la crítica o de este trabajo de reconstrucción, ¿no? No creerse que uno puede estar por arriba de lo que mismo está queriendo, digamos, tratar de buscarle una explicación o una unidad, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más.
Ángel ahí agradece, gran lector de Roberto Art. Gracias, Ángel. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, espero que estén todos contentos y muy buena esta iniciativa. Creo que superamos la dificultad tecnológica, que no es cosa menor, para hablar de literatura en estos tiempos de pandemia. Así que, bueno, gracias a todos. La verdad que fuimos 30 en algún momento, no sé cuántos somos ahora. Ahora somos 22, pero digamos, en el pico máximo éramos 30 y se mantuvo bastante. Así que bueno, gracias a todos por la participación en las preguntas y ya nos veremos no sé, espero que no dure mucho esta mierda de la cuarentena y que nos podamos ver personalmente todos. Así que, y lean a Seca, lean a Agustín. Que cuando estén a Estados Unidos, como el genio total, lo vamos a perder. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.